es, son las bases éticas para poder hacer incidencia con grupos sociales que requieren de un apoyo profesional. Trabajamos con gente, trabajamos con seres humanos, pero también tenemos que reconocer que somos seres humanos interviniendo lo humano, por lo cual también tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Entonces, en esta charla, lo que nosotros queremos hacer es un acercamiento a la elaboración de los proyectos sociales y muy probablemente les queden algunas dudas de más que nada sobre las técnicas adecuadas para realizar un diagnóstico asertivo, un análisis del entorno, para hacer una planificación que responda a las necesidades de quienes están apostando a sus proyectos. Pero nosotros vamos a proporcionar un correo electrónico para resolver algunas dudas y apoyarles en esta gestión con muchísimo gusto. Cabe mencionar que el doctor Luis Alberto Mendoza y su servidora pertenecemos al Laboratorio de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces voy a ceder la palabra al doctor Mendoza para que les hable en un minutito, ¿sí?, sobre el laboratorio. Buenos días, soy el doctor Luis Mendoza y es un placer estar aquí con ustedes. Placer colaborar una vez más aquí con el DIF. Y bueno, el objetivo de esta charla es orientarlos en torno a la hechura de sus proyectos. Y para eso, bueno, quisiera comentarles, ¿no? Que el Laboratorio de Estudios Regionales está en la mejor disposición de apoyarlos. En cuanto a si tienen alguna duda en cuanto a la hechura de este proyecto, nosotros, bueno, somos un equipo de investigadores, de profesores investigadores. Físicamente estamos en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, sin embargo, nuestras redes se extienden tanto en el sur como en el norte del estado a través de laboratorios regionales y de otras instancias también que son nuestros aliados, ¿sí? Y ¿qué tenemos por objetivo? Bueno, pues nuestro objetivo es la investigación con incidencia. Entonces, con incidencia social. Entonces, por si hay alguna duda después de esto, nos pueden localizar. Nuestras redes, pues, son Laboratorio de Estudios Regionales. En Facebook nos pueden encontrar. Y, y también ahí en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, pero también otras facultades. Tenemos presencia como Trabajo Social, allá en Derecho Tampico, en Río Bravo, por ejemplo. Y pues bueno. Sí, en Eh, mi caso yo estoy en ajá, en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Mucho gusto, podemos atenderles. la, Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, tomen notas. Lo primero que tenemos que reconocer es que el elaborar un proyecto social responde a una planificación. Tenemos que entender las diferentes formas de hacer intervención, los diferentes niveles y dimensiones. Nosotros tenemos que reconocer que todo proyecto social se deriva de iniciativas internacionales que son ratificadas a nivel nacional a través de instrumentos normativos, instrumentos jurídicos. Entonces, el planificar un proyecto social tiene que ir acorde también a algunos instrumentos internacionales, a algunas disposiciones también de organismos como pues la UNESCO, la ONU, la CEPAL, no sé, dependiendo también la temática que ustedes aborden en su proyecto, pero principalmente tiene que ir acorde a nuestra carta magna. O sea, desde ahí nosotros tenemos que crear un enlace. Y recordemos que de nuestros instrumentos jurídicos y nuestra carta magna, o sea, la Constitución,
se deriva el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, sí, nuestro proyecto tiene que ir acorde a los ejes de intervención del Plan Nacional de Desarrollo y tenemos que ubicar en cuáles de los ejes de este Plan Nacional se ubica nuestro tema, nuestra iniciativa de intervención. El Plan Nacional de Desarrollo responde precisamente a la teoría de la planificación. Del Plan Nacional de Desarrollo se derivan programas nacionales, programas estatales y finalmente proyectos. Pero también recordemos que del Plan Nacional de Desarrollo también se derivan planes estatales de desarrollo y planes municipales. Entonces, ese nivel de planeación tenemos que tenerlo muy claro para saber dónde vamos a ir ubicando nuestra iniciativa de intervención social. Primero, hay que ubicar la temática para poder entonces planificar un proyecto social. Pero recordemos que el proyecto social, dentro de esta pirámide de planificación, se ubica en la parte última, ¿sí? En la última parte de una pirámide de planificación y que tiene que responder finalmente a un plan nacional. Entonces, por eso es que nosotros puntualizamos mucho que el diseño de un proyecto, el diseño, el desarrollo y la evaluación de un proyecto responde al verbo planificar. Y planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que previstas anticipadamente tienen el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. Entonces, sí, planificar implica pensar, implica actuar racionalmente, reconocer la viabilidad de nuestro proyecto, reconocer nuestros recursos y sobre todo tener la capacidad de hacer vinculaciones, de hacer redes que nos permitan tener una organización efectiva para poder incidir en la problemática o necesidad que estamos identificando. ¿Tenemos la definición del proyecto, doctor? Claro. Si gustas, muy bien. Bueno, tenemos que reconocer que la definición del proyecto es un conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera articulada entre sí. Entonces, si nos preguntan, ¿qué es un proyecto social? Bueno, es un conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera articulada entre sí, pero con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. ¿Pero qué tipo de problemas? Bueno, problemáticas sociales. Podemos tener proyectos económicos, podemos tener proyectos culturales, proyectos ambientales, pero si la convocatoria te dice que es una iniciativa de un proyecto social, este se tiene que orientar a la satisfacción de una necesidad o a la incidencia sobre una problemática. Entonces, hay palabras clave que no debemos de dejar pasar y lo tengo que mencionar ahora porque incluso desde cómo se llama el proyecto debemos de tenerlo considerado. Regularmente al proyecto solemos nombrarlo como mejor se nos ocurra y no debe de suceder. El nombre del proyecto nos tiene que decir lo que queremos hacer, con quiénes lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y qué fenómeno vamos a abordar. ¿Lo repito? El nombre del proyecto nos tiene que decir qué queremos hacer, dónde lo queremos hacer, con quiénes lo queremos hacer
y qué problemática o necesidad va a abordar. Entonces, tomemos en cuenta las palabras claves que definen un proyecto. Actividades articuladas que producen bienes o servicios para reducir necesidades o incidir sobre problemáticas sociales. Siguiente. En esta parte, y bueno, al mismo tiempo que les estamos explicando estos componentes que deben de cumplir el proyecto que van a presentar para facilitar algunas cuestiones, para facilitar, aquí ponemos unas preguntas y les vamos a ir diciendo en qué consisten estas preguntas, qué es lo que se tiene que contestar en cada espacio, ¿sí? Del proyecto, aunque no tiene que estar redactada la pregunta para contestarla, sí tiene la redacción, nos tiene que informar esto que ahora les estamos diciendo, al menos tomar algunas o las que consideren las principales preguntas de aquí que tienen que ir redactadas, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, qué se quiere hacer, o sea, cuál es la naturaleza del proyecto, por qué se quiere hacer, qué es el origen y la fundamentación, para qué se quiere hacer, los objetivos y los propósitos, cuánto se quiere hacer, dónde se quiere hacer, cómo, cuándo, a quiénes va dirigido el proyecto, quiénes lo van a hacer, o sea, en cuanto a recursos humanos y con qué se va a hacer, que también son los recursos que se necesitan. Entonces, estas respuestas, de alguna forma, es lo mínimo que se tiene que contestar y tener ya en claro para que exista para que dentro de la estructura exista esta coherencia, ¿sí? Y así como esto, bueno, vamos a estar viendo las otras partes, cuáles son las preguntas que hay que contestar, ¿sí? Entonces, frente a cualquier quehacer, no podemos responder de acuerdo a creencias, ideologías, juicios de valor o pensar que nuestra experiencia es suficiente para el diseño de un proyecto. En este sentido, sí tenemos que presentar un equipo transdisciplinario que nos permita hacer un engranaje de saberes desde diferentes miradas. Si yo quiero hacer una incidencia en la infancia, tengo que responder qué es lo que quiero hacer, cuál es la naturaleza del proyecto, incidencia de qué tipo, reducir qué necesidad o abordar qué problemática, pero también tener en cuenta que nuestro proyecto responde a un propósito determinado, a un objetivo determinado y que las metas deben de ser alcanzables. No porque seamos muy ambiciosos se nos va a financiar. De hecho, eso sería un obstáculo para lograr un financiamiento. El mostrarnos ambiciosos con objetivos muy poderosos, pero que no podemos demostrar que podamos alcanzarlo. Aquí se trata de una transparencia absoluta, demostrar de qué es capaz el grupo, la asociación, la organización, de qué recursos tiene y mostrar unas metas que sean alcanzables, un objetivo que sea acorde al título de nuestro proyecto y que se pueda lograr a través de la consecución de objetivos específicos bien diseñados y orientados a la naturaleza del proyecto. Cuando la doctora hace referencia a la multidisciplinaridad, y aquí sí les vamos a pedir, por favor, que sean, que les dé una mirada personas desde diferentes disciplinas. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? Yo sé que hay asociaciones que a lo mejor están limitadas en ese aspecto porque no tienen, obviamente, investigadores que realicen esto. Miren, se pueden acercar a las universidades. En las universidades existen investigadores y ustedes, con una constancia de participación
que ustedes le emitan, créanme que con eso es mucha ayuda para los investigadores, al menos porque necesitamos ese tipo de constancias para seguir permaneciendo dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Lo hacemos sin ningún costo, o sea, al final es de este proceso dentro para el desarrollo social. Entonces, por favor, digo, se pueden acercar a las universidades, acérquense con nosotros, les podemos recomendar a lo mejor algunos investigadores con los cuales eventualmente puedan tener una reunión y presentar el proyecto y que digan, ah, bueno, por aquí también se puede dar esta orientación. Entonces, este es el apoyo que le podemos brindar por parte de los investigadores. Claro que sí, y puntualmente desde el Laboratorio de Estudios Regionales, nosotros tenemos una red transdisciplinaria con diferentes colegas que con mucho gusto les pueden dar orientación. Además, también estamos formando estudiantes de maestría que desde diferentes temáticas relacionadas con problemáticas sociales también pueden auxiliarles. Entonces, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Yo espero que ya hayan tomado notas de las preguntas básicas que tenemos que responder cuando diseñamos un proyecto. Un buen diseño de proyecto debe de especificar los elementos esenciales que se requieren para crear un sistema de seguimiento. Es decir, no basta con decir, yo quiero resolver esta problemática y somos buenísimos y tenemos todos los recursos para hacerlo. No, 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 no. Tenemos que mostrar también cómo vamos a diseñar indicadores que permitan hacer una medición de nuestra incidencia. Entonces, este sistema de seguimiento debe auxiliar tanto para la ejecución del proyecto como para quien la va a evaluar. Tenemos que pensar también en los evaluadores, no tenerles miedo, más bien hacerlos aliados, ¿sí? De nuestras iniciativas, porque finalmente hacer incidencia social, hacer intervención social con se está marcando ahí, no sé quién es. Bueno, hacer incidencia o intervención social no es fácil. Y ustedes que están día a día frente a grupos vulnerables o entre grupos vulnerables, lo saben mejor que nadie, que es complejo y que las necesidades y los problemas incluso no son estáticos ni lineales, que son emergentes, que pueden agudizarse bajo ciertas condiciones. Entonces, sí debemos de ser aliados de los evaluadores y darles todos los elementos que permitan conocer el nivel de transformación que estamos haciendo. Entonces, para ello, tenemos aquí algunas puntualizaciones que el doctor Mendoza les va a leer a continuación para que tomen nota. Sí, claro, y bueno, dentro de esta parte y sí queremos recalcar que un buen diseño debe especificar estos elementos esenciales y, por ejemplo, razones por las que se necesita realizar el proyecto, o sea, al final, cuál es la fundamentación, ¿sí? Y obviamente en esta fundamentación, como ya se mencionaba, hay un anclaje legal que viene desde la misma Constitución que baja a los programas estatales de desarrollo y de allí a los programas sociales, ¿no? Y bueno, también se tiene que ver a qué fin contribuirá el logro de los objetivos del proyecto, cuál es la finalidad. Es bien importante entender, y lo vuelvo a recalcar, que los objetivos tienen que estar acorde a la realidad. Los problemas que se va a tratar de resolver tienen que ser alcanzables, los objetivos tienen que ser alcanzables y medibles, ¿sí? Y completamente aterrizados a lo que está en nuestras manos, porque si no, esto nos va a generar un problema a la hora de entregar los resultados. Tenemos que ver qué se espera obtener del proyecto en caso de que tenga éxito. ¿A quién va dirigido el proyecto? Los beneficiarios directos, la población objetivo.
más adelante vamos a ver de dónde podemos sacar esos datos, ¿sí? Hay páginas que nos ofrecen los datos específicos de las poblaciones vulnerables y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debe producir el proyecto para crear las condiciones básicas que permita la consecución del objetivo? O sea, ¿cuáles van a ser los productos? ¿Cuál es el producto final? ¿Con qué acciones se generarán los productos? Cuando dicen acciones, nos referimos completamente a las actividades. ¿Con qué actividades y cuál es ese proceso de actividades paso por paso? ¿Qué es lo que qué es lo que se tiene que describir en caso de ustedes? ¿Cuáles son los recursos? Pero además de los insumos, también el recurso humano, ¿sí? O sea, ¿quién va a ejecutar el proyecto? ¿Quiénes son los responsables de la estructura administrativa? ¿Cómo se va a operar? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Y en cuánto tiempo se van a obtener los productos? También, ¿cuáles son los factores externos que deben existir para asegurar el éxito del proyecto? Muchas veces no consideramos los factores externos. Y miren, una frase y en verdad los evaluadores lo tomamos en cuenta esta frase, ¿sí? El infierno está pavimentado de buenas voluntades. Muchas veces no basta la voluntad y al menos en estos casos no basta la voluntad si no está bien sustentada. Podemos tener la mejor voluntad del mundo, pero si no está sustentado el proyecto, si no tenemos estas características, en el momento de la evaluación, pues nos van a rechazar nuestros proyectos. Y se los decimos como evaluadores que somos. ¿En qué nos fijamos? En que exista esa congruencia, en que esté articulado desde el título, los objetivos y las acciones, pero también la evaluación y los resultados que se tienen que presentar. ¿Sí? Además de que los financiadores siempre están en comunicación, ¿sí? Empiezan a identificar cuáles son las organizaciones que trabajan de manera profesional y cuáles son las organizaciones de las cuales no se puede esperar una consecución efectiva de un proyecto. Entonces, por eso es muy importante la profesionalización de ustedes y que el proyecto lo hagan lo más profesional desde el diseño hasta durante la ejecución, claro, y hasta la evaluación. Entonces, para la identificación de un problema, para hacer el análisis de la realidad, eh, a ver, es que se siguen, sí, No, se me, porque yo soy el que tengo a ver, yo creo que lo vuelves a compartir. sí, O si se... voy a dejar de compartir. Sí, 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 por favor. Discúlpenme, aquí hay un problema técnico. Y sí, estamos leyendo el chat. Bienvenidos, bienvenidos y mucho gusto. Claro. A ver, sí. Jorge, claro, qué bueno, bienvenido y qué bueno, todos estamos aprendiendo. Leticia tiene problemas con el celular. Esta sesión se va a quedar grabada. Esta sesión se va a quedar grabada. Les pasaremos el link, se va a quedar grabado en la plataforma y en la plataforma de los proyectos, ¿sí? Que es lo que, para que si tienen duda, bueno, lo vuelvan a checar, porque pues esto es compacto y vamos a ir rápido, ¿no? Para cuestiones de tiempo, pero ahí lo pueden ver. Y les vamos a proporcionar un correo electrónico que se va a subir a la plataforma para poder estar en touch y resolver dudas. Y claro, también, como dice el doctor Mendoza, hacer un engranaje de saberes. Nosotros también desde la academia tenemos mucho que aprender de las personas que están día a día en intervención y en contacto con la realidad. Pero bueno. Volvamos a la presentación, a la identificación del problema. Al hacer un análisis de la realidad, hay muchos diseñadores de proyectos que a esta parte del proyecto le llaman diagnóstico social. Incluso muchas instituciones a nivel internacional siguen utilizando la palabra diagnóstico. La palabra diagnóstico en las ciencias sociales es asumida por Mary Richmond, una trabajadora social que utiliza esta palabra desde la perspectiva clínica
para dar cuenta de esas problemáticas que aquejan a un grupo, a una comunidad o a una sociedad. Sin embargo, bueno, y eso fue un excelente trabajo en su tiempo, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy nos cuestionamos que realmente tengamos que realizar un diagnóstico, ¿no? Porque realizar un diagnóstico sería asumir que hay una enfermedad en el grupo, comunidad o sociedad en la cual queremos incidir y no, realmente no podemos tratar así una problemática, ¿no? Muchas problemáticas, muchas necesidades responden en muchas de las ocasiones a estructuras hegemónicas que generan opresión, que generan agudización de algunas situaciones, algunas problemáticas, y que no necesariamente se pueden llamar enfermedades sociales. Por eso es que nos resistimos un poquito a utilizar la palabra diagnóstico actualmente. Entonces, preferimos decir que se realiza un análisis del entorno, un análisis de la realidad, y que esto procede a hacer una identificación. Permítanme un momento, por favor. Sí, sí. Listo. Entonces, el identificar un problema responde a hacernos estas preguntas. ¿Cuáles son las principales características sociales, económicas y culturales de la comunidad o grupo en el cual se piensa intervenir? Por ejemplo, escuché por aquí que piensan intervenir con infancias. Infancias han sido vulneradas pues con violaciones graves a su intimidad, ¿no? De una manera sexual. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, incluso desde el diseño, para saber cómo vamos a cuidar los aspectos éticos y no revictimizar a una infancia vulnerada. Eh, y para ello tenemos que conocer cuáles son las características sociales, económicas, incluso culturales, donde esta infancia está ubicada. Es decir, no es lo mismo hablar de la infancia de Tampico, Tamaulipas, que la infancia de Reynosa, Tamaulipas, ¿sí? Hay cuestiones culturales diferentes, hay características sociales y económicas que dan otro contexto, ¿sí? No podemos comparar una infancia cercana a la playa y al mar o a la comida rica de Tampico, ¿verdad, doctor? Que el doctor es de Tampico, Claro. a una infancia que tiene un poquito más de restricciones en la zona fronteriza de nuestro estado, ¿sí? Además, tenemos que responder qué estudios previos existen sobre la situación social de la comunidad. Estudios previos, sí, qué investigaciones se han hecho de manera rigurosa en el área donde yo pretendo intervenir. No es lo mismo querer intervenir sobre niñez migrante, jóvenes migrantes, adultos migrantes, ¿sí? Primero hay que hacer incluso una diferenciación etaria y de género. Etaria quiero decir de edades, pero no es lo mismo querer hacer intervención con migrantes en Chiapas que quererla hacer en Veracruz o que quererla hacer en la zona fronteriza de nuestro estado. ¿Sí? Entonces, para ello, tenemos que revisar qué estudios pueden dar soporte a las actividades que yo pretendo realizar. Además, ¿qué datos relevantes proporcionan estos estudios que yo he revisado? No basta con mencionar, ya revisé 10 estudios y todos dicen que hay una necesidad. No, 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 no. A ver, pero necesidades desde qué dimensiones, desde qué vertientes y de qué manera esos estudios marcan una incidencia posible. Además de eso, tenemos que tener los ojos muy abiertos para localizar eventos recientes, como manifestaciones sociales, incluso notas periodísticas, cambios normativos que han influido en la dinámica de la comunidad. Por ejemplo, si hablamos de violencia hacia las mujeres por razones de género, tenemos que estar actualizados sobre los últimos cambios normativos. Es decir, antes del 2017
no podíamos hacer una actuación judicial respecto a la violencia virtual que vivían las mujeres, ¿sí? Pero después del 2017 y gracias a Olimpia Coral Melo, se establece la ley Olimpia. Y entonces, estas disposiciones normativas nos abren otro panorama de intervención. Es decir, si desde alguna asociación quieren desarrollar un proyecto de atención y prevención hacia la violencia virtual, ahora también se puede agregar un seguimiento y una sanción, lo cual es muy interesante, ¿no? Entonces, este tipo de eventos recientes son los que ustedes deben de tener muy presentes a la hora de diseñar su proyecto, a la hora de identificar su problema, la necesidad. Ahora, hay también que preguntarnos cuáles son las principales problemáticas que se han reportado por organizaciones locales o investigadores en la zona. Por eso es que nosotros invitamos a hacer un trabajo en red. Las otras organizaciones no son competencia, hay que verlos como aliados, ¿sí? Los investigadores en la zona, pues ya les mencionó el doctor Mendoza, tenemos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas con una amplia disposición de investigadores en el ámbito social y que con mucho gusto también les pueden dar orientación. Ahora, otra pregunta importante que tenemos que hacernos es qué factores históricos, políticos o económicos han contribuido a la situación actual mundial y de la comunidad, por supuesto. Asimismo, tenemos que analizar qué otras disciplinas como antropología, sociología, psicología, economía, trabajo social, etcétera, pueden aportar a la comprensión del contexto. No somos todólogos, tampoco podemos saberlo todo. Por eso, el hecho de concursar en una convocatoria tiene que ver con esa capacidad de vinculación que tengamos y de la disposición de hacer redes. Muy bien, doctor. Sí. En cuanto a la identificación contextual del problema, aquí tenemos que tener claro varios elementos, ¿sí? Y, a ver, una de las cuestiones y de las que hemos sido críticos, desde las ciencias sociales, por ejemplo, es el creernos que todo lo sabemos y llevar problemas, responder a las soluciones de los problemas que nosotros creemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los profesores, investigadores, pues desde el escritorio sé que esto es lo que les falta a esa población. No, esta cuestión se va construyendo con los sectores a los cuales vamos a incidir. Y es por eso que, por ejemplo, esto es muy importante, porque ustedes son los que están más cerca de estos sectores y con ellos ustedes son los que van construyendo esta identificación del problema o de la situación a intervenir, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el problema específico que se gusta abordar y cómo se manifiesta en la comunidad? Esto que estamos viendo, bueno, el problema, digamos, no siempre es un problema como tal, pero sí es una manifestación social, sí es pues en ciencias sociales se llama como un fenómeno social que se está presentando y al cual podemos responder. ¿Cuáles son las causas estructurales del problema y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Por ejemplo, si estamos tratando con familias, pues tenemos que entender que las estructuras familiares han estado cambiando. No es lo mismo la familia de hace 2, 3 décadas a las familias actuales. Incluso en los últimos estudios aquí en Tamaulipas, llevados a cabo por el laboratorio, nos dimos cuenta que con las familias tan solo de los universitarios, el 60% corresponden, o antes de la pandemia correspondían
a la estructura clásica, tradicional, papá, mamá, hijos, y el otro 40% responde a más de 20 tipos de estructuras familiares, desde la abuela que está con los nietos, hasta el papá con los hijos, la mamá con los hijos. Entonces, y así en cada uno de los problemas que vayamos a tratar. Lo mismo pasa con la niñez, lo mismo pasa con la migración. Los fenómenos sociales son cambiantes y esto es lo que tenemos que reconocer también en primera instancia. ¿Y cuáles son, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el problema? Es algo que tenemos que tener bien claro y lo tenemos que plasmar también. ¿Por qué? Porque a través de eso los evaluadores nos damos cuenta de del manejo del tema, ¿sí? ¿Qué datos y estadísticas existen que validan la dimensión del problema? No se puede aprobar ningún proyecto si no tiene datos sobre la población, porque lo único que refleja es que tienen total desconocimiento de la problemática, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que existan datos. Más adelante vamos a ver de dónde se pueden obtener algunos datos, ¿sí? ¿Cuáles son las perspectivas desde diferentes disciplinas? Como ya lo habíamos mencionado, nosotros no lo sabemos todo. Y la mejor manera de identificar de la identificación contextual, pues es a través de diferentes miradas. Testimonios y experiencias de la comunidad refuerzan la existencia de este problema. Cuando ustedes están ya en este proceso, se supone o que ustedes ya tienen contacto con la realidad que se va a tratar o con las realidades que se va a tratar. Y nosotros los evaluadores entendemos que no se debe presentar ningún problema en ese aspecto. Muchas veces ustedes tienen el contacto directo y está bien identificado, pero nada más ustedes lo saben y al momento de plasmarlo en un proyecto no se dan a entender. Puede ser por la redacción, puede ser porque no saben en dónde colocar cada cuestión en cada espacio, cómo llenarlo. Puede ser muchas formas, pero incluso tiene que estar bien redactado. Los evaluadores no podemos entender lo que nos dicen si está mal redactado. Lo primero que vemos es la redacción. Si la redacción es entendible, no hay ningún problema, pero si no, vamos a empezar a batallar allí en la redacción y no nos deja ver lo que hay de fondo. Es por eso que es muy importante que pongan atención en ello, en la estructura y en la redacción. Y claro, y eso es en todo el documento, ¿sí? Y bueno, en cuanto a esta identificación también contextual, ¿cómo es que se han dado las condiciones y cómo es que se ha estado agravando en los últimos años? Estas son cuestiones que tienen que contestar en la identificación del problema, al menos tiene que estar plasmado. Sí, claro. Además, tenemos que tener muy claro que un problema no es una falta de, no es una carencia. O sea, supongamos, últimamente el noreste de nuestro país ha sufrido por la falta de agua, el abasto de agua potable, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos hacer un proyecto y decir, ¿cuál es el problema? ¿La falta de agua? No, 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 no. La falta de agua no es el problema. Hay que problematizarlo. Entonces, ¿cómo lo problematizamos? Empezamos a analizar cuáles son las causas de esa falta de agua, ¿sí? Las causas realmente responden a un hecho natural de sequía o a una mala distribución de. Y cuando ya tenemos identificadas las causas, tenemos que analizar los efectos. ¿Qué es lo que produce una reducción de agua potable en una población? Ah, pues la limpieza, y la limpieza tiene un efecto en los alimentos que se consumen, hay un esplendor de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces, de esa manera, haciendo un análisis de causas y efectos, que para esto es muy útil un árbol de problemas desde la mirada del marco lógico,
podemos identificar de cada causa qué efecto se causa, ¿sí? Valga la redundancia. Es decir, imaginen ustedes un árbol. En las raíces tenemos las causas. Cada raíz va a generar a través del tronco del árbol, genera una ramita y esa ramita es el efecto. Entonces, cuando tenemos bien definido esa problematización en alguna comunidad o en algún grupo en el cual queremos realizar una intervención, es un punto a nuestro favor. Y no quiere decir que tengamos que ocultar algunas causas y algunos efectos porque no podemos incidir en ello. No, 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 no. Ahí tenemos que mostrarlo y de toda esa gama de efectos dentro de la problemática, vamos a decir en cuál ramita nosotros vamos a incidir. Y esa ramita tiene que responder a nuestra capacidad como institución, como organización. ¿Qué tanto podemos alcanzar? Por ejemplo, nosotros en México somos el país número 1 a nivel mundial en obesidad infantil. ¡Qué terrible! ¿Sí? Pero si no es cuáles son los efectos de la obesidad infantil y de que seamos el país número 1, no podemos mencionar cómo podemos resolver esa problemática. Si no analizamos las causas, los efectos de manera detallada, no vamos a poder hacer un cambio en la cultura, una incidencia en la concientización. Entonces, a eso nos referimos con tener una buena identificación del problema. Para la identificación de la problemática o necesidad con la población objetivo, tenemos que dar una mirada de la población en la cual pretendemos intervenir. Entonces, tenemos que responder a la pregunta, ¿qué instrumento, llámese encuesta, entrevista, grupo focal u otro, será el más adecuado para entender las prioridades de la población? Si trabajamos con migrantes, tenemos que entender que es una población flotante, que no hay una constante en su estancia en la ciudad donde queremos realizar la intervención, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar cuál sería el instrumento más adecuado para dar una mirada a lo que el fenómeno arroja en el territorio donde se quiere realizar el proyecto. También tenemos que preguntarnos cuáles son las principales preocupaciones y necesidades expresadas por la población objetivo, ¿sí? Como les decía, aquí no se vale adivinar o actuar en función de los juicios de valor o en el yo creo o mis amigos dicen, no, 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 no. Aquí tenemos que realmente estar de la mano con la población objetivo y ser eco, no dar voz, ser eco de sus principales preocupaciones y necesidades. Pero fíjense también que aprovecho para comentarles que nosotros como interventores, como instituciones o asociaciones, tenemos que tener una actuación humilde, una actuación de escucha, de verdadera escucha. No se vale hacer intervención a través de oídos sordos. Entonces, en este sentido, sí tenemos que establecer una vasta comunicación que permita, insisto, no dar voz, sino ser eco, ser el instrumento de eco de la población objetivo, la población afectada. También tenemos que preguntarnos de qué manera las percepciones de la comunidad coinciden o difieren de los datos estadísticos y los estudios previos. Sí, porque hay a veces diferencias,
Hay a veces encuestas, incluso a nivel nacional, mal elaboradas, que no pueden dar una fotografía real de la problemática. Entonces es importante que también analicemos contrastes. ¿Y qué metodologías de análisis se van a usar para interpretar los resultados del instrumento aplicado? Y tenemos que hacerlo básicamente desde dos dimensiones. Si es una metodología cuantitativa la que utilizamos o una metodología cualitativa, porque el instrumento de análisis será diferente en cada metodología. ¿Cómo se garantiza que la interpretación de los datos es rigurosa y representa fielmente la realidad de la comunidad? En otras palabras, ¿cómo demostramos que no estamos haciendo uso de nuestra imaginación? ¿Qué otras formas de participación como talleres comunitarios o reuniones abiertas podrían complementar el análisis de las necesidades de la población? De alguna forma, esto, ya, cuando ustedes están aquí, esto se supone que ya lo tienen porque ya tienen identificada la problemática. A lo mejor no la han sistematizado o no la han, redactado como tal, pero se supone que a estas alturas ustedes ya tuvieron contacto con la población y es por eso que están aquí. Quieren, o sea, tienen la identificación ya de un problema, tienen sus preocupaciones, necesidades que a lo mejor lo hicieron a través de alguna entrevista, de algún grupo focal, posiblemente no sepan aún cómo encauzarlo dentro de la metodología y es por eso que, que es aquí en donde intervienen los investigadores para decirles, ah, bueno, esto corresponde a esto, ¿no? O sea, la cuestión cualitativa o cuantitativa, ah, mira, es que tú tienes estos datos o tú tienes esta información acorde a esta visión o a esta metodología, pero seguramente quienes están aquí ya tienen, ya cumplen con esta parte, porque si no, pues no hubieran identificado el problema. ¿Sí? Entonces, por eso digo, no lo vean como, ay, aquí cómo le vamos a hacer. No, seguramente ya lo tienen, ya entraron en la realidad con la comunidad y es por eso que aquí ya tienen formas de participación también, o sea, definitivamente ya hicieron talleres, a lo mejor reuniones. Bueno, pues eso nada más es cuestión de plasmarlo dentro de esta estructura que ustedes van a presentar. Sí, saber sistematizarlo, por supuesto. Claro. Y en este punto les vamos a pedir un favor. Vamos a dar 5 minutos para que elaboren el título de su proyecto y nos lo puedan compartir. Entonces, iniciamos 5 minutos, por favor. Buenos días. Buenos días, escuchamos. No sé si es que se trabó mi audio. Elaboramos el nombre del proyecto, disculpe. ¿Perdón? Sí, el nombre. Es el nombre del proyecto. Vamos a comenzar con el nombre del proyecto. Y ahorita en 5 minutos, lo socializamos, ¿no? Buenos días, Sí, buenos días. soy Jorge Tobar. Adelante, Jorge. Ese título de proyecto es porque lo voy a realizar o nomás es por un ejemplo que me están pidiendo. Me están pidiendo, vaya. No, es el título que ustedes van a presentar. Ujú. Vamos a hacer este ejercicio y es el título que ustedes presentarían. Al trabajo que voy a realizar. Claro, sí, sí, sí. Ah, ok, De acuerdo a la convocatoria y ok, obviamente a los ejes que se están presentando en la convocatoria. ok. Son, en 5 minutos tengo que darlo, ¿verdad? Sí, 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 platíquenlo, si están en equipo o ahorita en 5 minutos vemos algunos ejemplos. Claro que sí.
Es importante ahorita con el ejercicio que las podamos apoyar en el nombre de su proyecto. Y si lo trabajan, pues van a llevarse algunos comentarios que les van a ayudar a la hora de construir el proyecto que con el cual ustedes van a participar en la convocatoria Lazos del Bienestar. Entonces, sería bueno aprovechar la oportunidad. Ahora que termino de hablar. Buenos días, Buenos días. de Casa Hogar Mami en Reynosa. Tenemos el proyecto que deseamos por el bienestar de los niños y este proyecto está enfocado a la reposición de aires acondicionados que ya tienen más de 15 años y estamos gastando mucho en reparación cada vez. Nuestro propósito es que los niños tengan un área confortable porque pues ya ven, nuestros climas acá en el norte son extremos, tanto el frío como el calor, y estamos planeando este proyecto por el bienestar de los niños. ¿Cuál sería el nombre de su proyecto? Digo, está bien, para eso va la inversión. ¿Y el nombre? El nombre del proyecto hemos pensado que sea por el bienestar de los niños, porque sería íntegro para ellos, tanto en áreas de comedor, de dormitorio, de todo, donde Sí. tienen clases, todo es para ellos. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Por el bienestar de los niños. Si lo pueden escribir en el Ah, chat. ok, si lo pueden escribir en el chat y claro, claro, pero tiene que estar enfocado lo que hagan en torno a la problemática, o sea, ¿cuál es la problemática? Pues la cuestión de infraestructura. En este caso es de infraestructura la problemática, ¿sí? Para poder dar un buen servicio, ustedes necesitan de ciertas características de su infraestructura. Y en este caso, una de esas características que es el aire acondicionado, es lo que les haría falta. En torno a ello, tendrían que hacer el proyecto. Tienen que mencionar a cuánta gente activa, o sea, cuál es su población objetivo. Su población objetivo no son todos los niños ni de Tamaulipas ni del municipio, no son todos los niños que han estado atendiendo, ¿sí? Cada cuando los atienden, cómo los atienden, etcétera, etcétera. Los niños viven aquí en Casa Hogar y algunos son de entrada por salida. La población son 64 niños. Tenemos el servicio de asistencia social con alimentación, tenemos educación dentro de las instituciones, duermen aquí. Entonces, es el bienestar de ellos por todas las áreas. Ahora tenemos incluso unas áreas cerradas porque ya no funcionó el aire acondicionado. Ya no se puede reparar. Y los que se reparan al rato están otra vez y otra vez. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, digo, no quisiéramos tener más tiempo para poder compartir tantas cosas, pero vamos a trabajar de manera pragmática en las principales nombres que nos han compartido sobre el proyecto, para darles un poquito de luz de cómo el nombre del proyecto nos debe dar la información adecuada para que les vaya bien en su evaluación, ¿sí? Tenemos aquí, Buenos días. sí, buenos días. Soy Jorge Tobar. ¿Sí? Jorge Tobar. El nombre de mi título es Transformando la Un necesidad. favor, Jorge, perdón la interrupción. ¿Nos Sí, pueden escribir en el chat el título? ¿Sí? ya se lo puse ahí en el chat, le puse Transformando la necesidad. Perfecto. Entonces ahorita le damos lectura. ¿Sí? Ok, le tengo que Ah, poner ¿a dónde va dirigido? sí. Vamos a Ok, comenzar con el primer título que nos compartieron, que es Mejorar la calidad de vida de 200 familias del fraccionamiento Los Ángeles, Colonia Juárez y Treviño Zapata,
Matamoros, Tamaulipas, incluyendo a sus integrantes para la detección y prevención de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes e hipertensión. Es un nombre muy largo. Tenemos que cuidar el número de palabras que se van a realizar para el nombre del proyecto. No deben de superar las 20 palabras. De hecho, lo óptimo es tener 15 palabras, pero si en 15 palabras no podemos decirlo todo, no podemos superar las 20. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es mejorar la calidad de vida. ¿De quiénes? De personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas en Matamoros, Tamaulipas, ¿sí? El detalle de qué fraccionamiento se va a dar en la fundamentación del proyecto. Está bien, ¿sí? está bien. Por ejemplo, si vamos a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Tenemos que decir cómo, y ya nos está diciendo que es a través de la detección y prevención de enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Entonces, ¿responde a qué? ¿Responde a dónde? ¿Responde a quiénes? ¿Responde a cómo? Entonces, podríamos decir ¿cómo? Desde el principio, ¿cómo lo diríamos? Cultura de prevención sobre enfermedades crónicas degenerativas en Matamoros, Tamaulipas. Podría ser. Cultura de prevención para mejorar la calidad de vida a través de la detección y prevención de enfermedades crónico-degenerativas en Matamoros, Tamaulipas. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que pensar cómo contestar qué, cómo, dónde y con quiénes. El detalle de con quiénes lo podemos dar en la fundamentación, pero ya damos luz en dónde, en qué municipio se va a realizar. ¿Sí? Se va creando hilo de comprensión. Por ejemplo, aquí Fuente de Vida nos comparte capacitación de panadería para la reinserción social en jóvenes y adultos con problemas de adicciones. Está diciendo qué, está diciendo con quiénes, está diciendo cómo, está hablando sobre el fenómeno social, pero no nos dicen dónde. Entonces, la capacitación de panadería, ¿cómo incide en la reinserción social en jóvenes? ¿Cómo? Sí, Podríamos decir capacitación de panadería para promover la reinserción social en jóvenes y adultos con problemas de adicciones en Veracruz, en Monclova, Coahuila, en Baja California, ¿en dónde? ¿Sí? Son esas preguntas que nos tenemos que hacer desde el título de nuestro proyecto. Fuente de vida. ¿Sí va quedando claro? sí, va quedando claro. Nada Ujú. más que, se me pasó un poquito ahí poner en la situación de qué es, para qué serviría el tema de la reinserción social en cuestiones de adicciones, pues dentro del mismo desarrollo del proyecto yo creo que ahí se especificaría, ¿no? Sí, en el objetivo, por supuesto. Exactamente. Pero si ya decimos que a través de la capacitación en panadería se promueve la reinserción social, ese solo verbo de promueve ya se dice que se va a hacer. Jorge Tobar nos comparte, somos Regalar y Edificar AC. Así se llama la asociación. Soy Jorge Tobar de Ciudad Victoria, mi proyecto Transformando la Necesidad. ¿Así se llama el proyecto Transformando la Necesidad? Sí,
Bueno, no nos dice qué, no nos dice el fenómeno que se pretende incidir, no nos Lo dice puse con más quiénes, abajo. no nos dice en dónde. Dice, mi proyecto transformamos la necesidad de quiénes, en dónde, cómo. Lo puse más abajo. A ver, lo puso más abajo, Jorge, vamos a ver. Transformando vidas. Aquí está. Dice, transformando vidas. ¿Cómo? Dando alimentos a personas más vulnerables de Tamaulipas, apoyando a familias con despensas, haciendo jornadas. Pero todo eso que nos está diciendo en esos 4 puntos, no nos los dice en un nombre de proyecto. Aquí la primera tarea es hacer el nombre del proyecto contestando esas preguntas. Sí, yo aquí de inicio veo que son cosas diferentes, porque tiene que existir una línea argumentativa y sólida, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo que van a dar despensas, pero también van a hacer actividades del medio ambiente, son dos cosas muy diferentes. Ajá, o sea, ya no hay una consistencia ahí, ¿sí? Ok, van a dar alimentos a personas más vulnerables de Tamaulipas, ¿sí? O sea, tienen que considerar qué sector de la población, hay muchos sectores vulnerables, ¿a cuál específicamente? Adultos, niños, familias, ¿sí? Apoyo con familias, con despensas, que tiene que ver a lo mejor con lo primero. Entonces, bueno, pues entonces a las familias más vulnerables, ¿sí? ¿Cómo van a detectar esas familias? Que es lo que tendría que venir en el proyecto. Pero además dicen que haciendo jornadas, o sea, además de alimentos, van a ser jornadas. ¿Y en qué consisten esas jornadas? Va a haber médicos, va a haber enfermeras, va a haber especialistas. Y además nos dicen que van a ser a favor del medio ambiente. Entonces, además van a incidir en una problemática ambiental. Entonces, aquí ya son varias cuestiones que solas, al menos solas cada una, nos llevaría un proyecto entero, ¿sí? Y digo, discúlpame, ¿no? Pero, y así con cada uno, esto es retroalimentación y nosotros lo vemos desde la parte crítica porque lo tienen que mejorar, o sea, no lo tomen como que, pues, me están poniendo mal, ¿no? O sea, no. No somos el No, monstruo, no. no, por favor, pero nosotros como evaluadores te podemos decir en este momento qué es lo que nos llama la atención como para decir, no, ¿sabes qué? Pues este proyecto no reúne las características. Ajá. Entonces, yo creo que te tendrías que centrar en una de estas cuestiones de acuerdo a la naturaleza de tu asociación, además, ¿sí? Ok, Y por ahí ir construyendo algo claro y empezando por el título que tiene que quedar claro, conciso y preciso. Sí, y por ok. favor vean esto como una alianza también. Sí, no es pues miren, se los tenemos que decir precisamente para ir mejorando todos. Qué mejor Claro, claro. ahora que Sí, durante sí, la evaluación. sí, mejor, sí. Muy Ok, bien, pero tenemos otro nombre del proyecto, Amando con Hechos. Supongo que así se llama, Amando con Hechos. El proyecto sería para infraestructura de nuestro comedor, nos dice Guadalupe Mayorga. Me imagino que es el comedor de una casa hogar, ¿o estoy mal, Guadalupe? No, es nada más van de pasada, entrada y salida, es de abuelos, de indigentes, de niños y jóvenes. Muy Tienen un bien, día cada quien, sí. Amando con Hechos puede ser Ajá. un buen título de una novela de Gabriel García Márquez. Muy bonito, pero para un proyecto social nos tiene que decir qué, dónde, con quiénes y cómo, ¿sí? Sí, Renovación de la infraestructura del comedor ubicado en tal lugar para dar asistencia a tales personas. Eso podría dar respuesta a un buen título del proyecto, ok, ¿sí? claro, Entonces hay que trabajarlo, por favor. sí, Les insistimos, vamos a dejar un correo electrónico para poder dar asesorías personalizadas. gracias. Claudia Valdés nos comparte, por parte del CAM, prevención del embarazo no planeado por medio de redes de apoyo.
Claudia, si yo voy y te digo, quiero ser parte del proyecto, ayúdame a prevenir mi embarazo no planeado. O sea, tenemos que decir adolescentes, mujeres adultas, mujeres migrantes, ¿quiénes? Sí, O buenos prevención días. a varones para embarazo no planeado. O sea, hombres o mujeres. ¿De qué Ya edad? corregí algunas cosas, porque no, como estaba ocupada, no tenía la oportunidad, pero ya tengo el nombre, que es Prevención del Embarazo No Planeado por redes de apoyo en nivel básico y medio superior. Nivel básico y media superior, entendemos que es en materia de educación, ¿sí? Pero tenemos que ser un poquito todavía más específicos. Ahí vamos, hay que retrabajarlo un poquito más. Otra pregunta yo. Caritas de Nuevo Laredo. Dice, capacitación en cocina y pastelería a 100 mujeres de la colonia Voluntad y Trabajo 3 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la finalidad de promoverlas para que sean sujetos de su propio desarrollo. Fíjese usted muy bien, Cecilia, si vamos a proponer un proyecto de mujeres para mujeres, tenemos que utilizar una perspectiva de género. Entonces, desde la forma en que empezamos a nombrarlas, tenemos que decir, en vez de sujetos, pues sujetas, ¿verdad? Ahora bien, si va usted a capacitar en cocina y pastelería para promover que las mujeres sean sujetas de su propio desarrollo, tendría usted que justificar que las voces de esa población le están diciendo que a través de la reproducción de roles de género en cocina y pastelería, ellas van a desarrollarse o van a incidir en su propio desarrollo. No está mal, está bien, pero se lo prevengo. Tenemos que tenemos que cuidar la lógica argumentativa de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, podríamos decir promoción del desarrollo en gestión de negocios para mujeres de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Sí? Y pues la opción sería cocina y pastelería. Entonces, vamos a repensar un poquito más el título, por favor, Cecilia. Día Vivir nos dice regalando vida a niños y jóvenes que viven con diabetes en el estado de Tamaulipas. ¿Cómo se les regala vida a niños y jóvenes que viven con diabetes? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Será que se pretende hacer una incidencia en la calidad de vida de niños y jóvenes que viven con diabetes en todo Tamaulipas, en Mante, en San Carlos, ¿no? En La Pesca, en todo Tamaulipas o en dónde exactamente se pretende hacer esta incidencia? ¿De a vivir? ¿Sí me Sí, ¿me siguen? escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, ok. Bueno, el nombre del proyecto, no lo habíamos trabajado anteriormente. Ahorita escuchando la conferencia, bueno, lo que nosotros hacemos, regalar vida a los niños y jóvenes que viven con diabetes en el estado de Tamaulipas. Nosotros no solo trabajamos local, abarcamos 25 municipios del estado en los cuales se encuentran familias que tienen uno o más integrantes que viven con diabetes, ya sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hasta diabetes gestacional. El apoyo que nosotros damos, sabemos de antemano, quien conocemos esta condición, si ellos no tienen los insumos adecuados para llevar una mejor calidad de vida, esta persona, rápidamente va a tener consecuencias en su salud. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, participamos en los proyectos que gracias a ustedes, vea, ahorita nos están abriendo el panorama de cosas que no conocíamos.
entrar, participar a proyectos, tratar de ganar el recurso, porque sí es muy complicado. Ese recurso, convertirlo en especie, mandarlo a estos municipios, como lo acaba de mencionar, licenciada, La Pesca, Amante, a Río Bravo, a Nuevo Laredo. Tenemos como lo mencionaba, de 25 municipios. Entonces, hacerles llegar su parte de su tratamiento, que son como tiras reactivas. Si ellos no tienen un monitoreo de glucosa continuo, claro que van a tener consecuencias a corto plazo. Muy Sí, bien, la voy a interrumpir un momentito. sí, Discúlpeme por la interrupción, tenemos un tiempo limitado. ajá, Estoy segura que la labor que ustedes hacen es muy necesaria, muy importante y genera una incidencia. Pero ¿me podría usted decir cuántos niños y jóvenes en Tamaulipas padecen diabetes? no hay un registro estatal, ni la Secretaría de Salud lo tiene. Nosotros como asociación civil, en nuestro registro tenemos 250 pacientes en nuestro registro, que no los tenemos el total. Sí, perfecto. Nosotros podemos decir, las estadísticas oficiales arrojan estas cifras, ¿sí? Sin embargo, tenemos estos elementos para pensar que no son asertivas las cifras. Así es. Dentro de nuestro propio registro, nosotros tenemos este concentrado. Pero desafortunadamente, le voy a comentar algo. A ver. Con el presupuesto que se está planteando dar a cada asociación, no le va a alcanzar para llevar insumos a 200 niños y jóvenes, ¿sí? Y sin embargo, ustedes sí pueden incidir en un cambio de hábitos, en un cambio de cultura, en una sensibilización sobre los tratamientos, en una concientización de las familias. Se puede hacer mucho en este tema, ¿sí? Entonces hay que replantearlo otra vez desde el título, pero con objetivos menos ambiciosos, porque lo que va a ver los evaluadores, el equipo de evaluación, es si realmente es factible su propuesta. Vamos a leer el proyecto de IRPASI. Dice, mejorando calidad de vida y atención a niños con parálisis cerebral en Matamoros, Tamaulipas, reequipando el aire acondicionado y mantenimiento a instalaciones. Es un proyecto para mejorar la infraestructura. Sí. Sí, o sea, no es propiamente mejorar la calidad de vida de ellos, ¿no? O sea, es mejorar la infraestructura, es para mejorar el servicio, pues, ¿no? Pues, y sí, eso sí tiene que quedar, claro, ¿no? Porque va a ir directamente a las instalaciones, va a ir a la infraestructura que mejore este servicio. Ajá. Mejorando la calidad del servicio, no la calidad de vida, pero sí tienen que quedar establecido. Y mira, ahorita me quedé pensando con el proyecto anterior. Es bien importante ver la convocatoria para ver en qué municipios son en los que se puede incidir. O sea, no se puede incidir en todos los municipios o en el que, o sea, hay zonas prioritarias y estar ahí en la convocatoria. Son 10 municipios los que en los que se puede intervenir directamente, ¿sí? Y estos municipios son Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tula, San Fernando, Ciudad Madero, Mante, Altamira y Tampico. Allí está, hacia ahí debe de estar canalizados los esfuerzos. Sí, claro. Pues un buen proyecto tiene que empezar desde el nombre del proyecto, ¿sí? Porque del nombre del proyecto se deriva los objetivos del proyecto. El objetivo general de nuestro proyecto tiene que responder a la pregunta ¿qué se busca lograr transformar de forma general?
Y los objetivos específicos desglosan este objetivo general en metas más concretas y medibles. Pero si no anunciamos desde el título de nuestro proyecto qué es lo que queremos lograr, difícilmente vamos a hacer una buena redacción de los objetivos. Entonces, volvemos a la fundamentación del proyecto, ¿sí? Si vamos a proponer un proyecto en materia de salud, tenemos que mencionar incluso teorías o modelos más relevantes que nos ayuden a comprender el problema desde una perspectiva transdisciplinaria. Por ejemplo, la diabetes es un problema de salud, sobre todo porque está creciendo entre la población infantil y adolescente, ¿sí? Pero, ¿qué modelos o qué teorías o qué perspectivas transdisciplinarias nos pueden ayudar a generar una incidencia para reducirlo? O si voy a involucrar a un equipo multidisciplinario, ¿cómo es que cada una de estas disciplinas involucradas aporta comprensión al problema y a la propuesta de intervención? Son muchas preguntas las que tenemos que contestar a la hora de proponer un proyecto y pretender una financiación del mismo. Recordemos que la financiación de este proyecto social es dinero público. Y el dinero público no pertenece a una institución, pertenece al pueblo de México. Y ese dinero público sale de los bolsillos de cada uno de los habitantes de este país. Entonces, nuestro proyecto tiene que tener valor público. Nuestro proyecto tiene que ser medible. Tiene que mostrar cómo vamos a generar indicadores para una evidencia efectiva de que realmente estamos utilizando ese dinero público en la reducción de una problemática o la atención de una necesidad. Entonces, es por eso que la elaboración de proyectos no es una receta de cocina, es un ejercicio sistemático de planeación que requiere un estudio documental, de estudios, de investigaciones, de estadística, cifras, bases de datos, ¿no? Aquí el doctor que viene desde la disciplina de economía podrá dar más soporte a cómo se crea un contexto de referencia. Pero también el proyecto social no se deriva de actividades que yo creo que pueden incidir, no. Se deriva de actividades que sean comprobables, que generan una incidencia. Y eso no desestima la experiencia que ustedes tienen. Más que nada, invita a una sistematización de sus experiencias. Entonces, fíjense ustedes que tenemos muchas diapositivas pendientes para compartir. Por ejemplo, el marco normativo, ustedes deben de reconocer cuál es el marco normativo que gira en torno a sus proyectos, es decir, cuáles son las leyes, normas, reglamentos y políticas vigentes que respaldan su intervención. ¿Qué normativas específicas regulan la temática del proyecto? Por ejemplo, en el área de educación, de salud, de derechos humanos, de desarrollo comunitario, de las infancias. ¿Qué derechos o principios establecidos en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales respaldan su intervención? Y todas estas preguntas que hacemos van a respaldar incluso el sustento argumentativo de su propia asociación. También tenemos, fíjense en esta diapositiva que les estamos compartiendo ahora, la necesidad de vincular su actuar con planes y programas derivados de la política pública e institucional. O sea, no solamente tenemos que analizar la política pública a nivel nacional y estatal, sino también cuál es la política social que el DIF encausa y asociar nuestro proyecto a la misión y la visión y los objetivos del DIF y del programa
en el cual yo quiero concursar lazos de bienestar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se alinea el proyecto a este programa a través de sus objetivos y metas? ¿Hay alguna falta de vinculación entre el proyecto y los planes de política pública? O sea, es decir, no siempre vamos a encontrar en los ejes de un plan nacional o en los ejes de un plan estatal de desarrollo una vinculación con lo que queremos hacer, pues entonces tenemos que dar eco, tenemos que dar mirada, tenemos que evidenciar por qué la política pública no está dando atención a cierta problemática y por qué merece hacerlo. O sea, fíjense bien, no estoy diciendo que se encuadren a una política nacional o estatal. Estoy diciendo que hay en la vinculación y que si no la hay, justifiquen por qué sí debería de haber una vinculación. Después de la fundamentación de su proyecto, tenemos que analizar la metodología. O sea, de verdad que son muchas dimensiones que hay que abordar para elaborar un proyecto digno de financiamiento, ¿sí? Hay que hacer un análisis puntual del problema, insisto mucho en ello, pero no solo eso, fíjense, esta diapositiva habla de la viabilidad del proyecto desde 3 dimensiones, 4, la social, la técnica, la política y la económica. ¿Y a qué se refiere eso? Una viabilidad social es cómo percibe la comunidad la intervención propuesta, qué nivel de aceptación o resistencia podría haber. La viabilidad técnica es, ¿se cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para implementar las acciones del proyecto? La viabilidad política, ¿el proyecto está alineado con las políticas públicas vigentes? ¿Qué apoyo institucional se puede conseguir? Y como les digo, y si no está alineado, expliquen por qué sí debería de estarlo. Ahora, la dimensión económica, ¿cuáles son los recursos financieros necesarios para implementar el proyecto? ¿De dónde provendrán? Si el gobierno mexicano fuera capaz de atender ahorita a todas las personas diagnosticadas con diabetes o hipertensión, otra sería nuestra historia, pero no tiene esa capacidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que alinear nuestro proceso de intervención a fomentar una cultura de prevención. ¿Sí me entienden? Entonces, la viabilidad del proyecto es evaluada. Y también quiero dejar claro que el grupo o el equipo de evaluación no es 1 o 2 personas, ¿sí? Son más de 10 y en diferentes ejes de conocimiento. Habrá 10 evaluadores para el área de migración, 10 evaluadores para los proyectos de género, 10 evaluadores para las infancias y cada grupo de evaluadores es diferente. Por eso tenemos que poner mucha atención en lo que se les está presentando. No nos va a dar tiempo, pero también queríamos hablarles de cómo tenemos que definir a la población beneficiaria. O sea, ¿quiénes serán los beneficiarios directos de la intervención? ¿Cómo se definen y caracterizan? ¿De qué manera la intervención impacta positivamente a la población objetivo? ¿Existen grupos dentro de la comunidad que podrían ser indirectamente beneficiados? Pues si yo genero un proyecto de prevención, atención, cambio de hábitos en la niñez con diabetes, ¿quiénes serían los indirectamente beneficiados? ¿Los padres? ¿Las familias? Puede ser, ¿no? El sistema de salud, porque entonces no se haría tanta inversión o tanto gasto en la atención de la enfermedad, ¿no? Porque estarían controlados. Ahora, ¿qué criterios se utilizarían para seleccionar la población beneficiaria? O sea, vamos a beneficiar a mi compadre, a mi grupo de amigos, o a ver, ¿a quiénes vamos a beneficiar? Tenemos que ser muy claros con ello. ¿Cuáles son las necesidades específicas de la población beneficiaria que la intervención pretende hacer? ¿Y cómo se medirá el impacto de la intervención en la población beneficiaria? Después de tener todo eso, tenemos que hablar de las estrategias de intervención. Doctor. Sí, claro. ¿Y cuáles son estas estrategias de intervención? Estrategias no tenemos que traducir como acciones, ¿sí? ¿Cuáles son estas acciones?
que se tienen que llevar a cabo, ¿sí? ¿Cómo se van a priorizar? Sobre todo, desde qué disciplinas. Y miren, y parte de la aprobación de los proyectos es ver con cuánta gente se está, o sea, cuánta gente está involucrada. Ajá. Y no nada más en cuanto al número de personas, sino con qué gente capacitada cuentan para llevar a cabo el proyecto. ¿Sí? ¿Cuáles son las secuencias también que se van que se van a llevar a cabo, sobre todo para asegurar estos procesos? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Acuérdense que hay un objetivo general y los objetivos específicos es cómo se va a llevar a cabo ese objetivo general, ¿sí? Y claro, y la participación de la comunidad. Algo que es bien importante aquí es que este tipo de proyectos, o sea, a ver, el DIF lo podría hacer con sus recursos, o sea, decir, a ver, ¿por qué voy a destinar dinero a las instituciones, a las asociaciones civiles, si es algo que yo puedo hacer? Entonces, lo tenemos que ver como un reconocimiento a las asociaciones civiles, como ese reconocimiento de que están cercanos a la problemática, son las personas que más directas están a las problemáticas, cada uno de ustedes, y ese reconocimiento genera un compromiso. Ese reconocimiento genera un compromiso, el cual, a medida en que se vaya cumpliendo todo esto y se vaya ejerciendo de manera correcta los recursos, se puede ir creando una mayor sinergia, se puede ir creando un mayor reconocimiento y al mismo tiempo ir consolidando estos recursos a mayor escala, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en otras partes, no? En Argentina, ¿qué es lo que está pasando? Todo esto ya no existe, ¿sí? O sea, se recortó todo esto, simple y sencillamente ya no va a existir. ¿Por qué? Porque ya no se cree en la capacidad del Estado para resolver estos problemas, ni siquiera. Y si se creen las asociaciones, ya van por su cuenta. ¿Sí? Se cree completamente en el mercado. Nosotros estamos en la línea opuesta y es lo que hay que tener en mente, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de nosotros, depende del DIF y depende de las asociaciones y de cómo se ejerce el recurso en las asociaciones, es que esto puede seguir vigente. Y es por eso que tenemos entre todos que ir construyendo estos espacios y estas participaciones. Ujú. Y si nuestro proyecto ahorita no queda, o sea, no importa, hay que seguir participando. Porque de aquí se puede captar recursos, pero no nada más de aquí, hay otras formas también de captar recursos. Y este es un camino que hay que recorrer, yo creo que todos juntos. Es por eso que necesitamos apoyo, necesitamos ir recorriendo este camino juntos. Juntos, ¿y a qué me refiero con juntos? El Estado a través del DIF, las asociaciones, la población, la academia. Este reconocimiento es como tenemos que irlo haciendo, ¿no? Pues, Y para ello tenemos que saber hacer uso de las técnicas y las herramientas. Responder a las preguntas, ¿qué métodos se van a utilizar para recolectar datos durante la intervención? Es decir, que mientras estamos haciendo estas actividades de transformación, tenemos que recolectar datos para saber si está siendo efectiva. ¿Y cuáles son las herramientas más adecuadas para medir el progreso y los resultados del proyecto? ¿Qué métodos de análisis se emplearán para interpretar los datos? ¿Qué técnicas se utilizarán para la capacitación del personal involucrado en esta intervención? Si vamos a hacer una intervención a través de una capacitación de panadería y pastelería, bueno, a ver, ¿quiénes son las personas que van a dar esta capacitación? ¿Cómo se van a documentar los procesos y resultados para garantizar la transparencia y trazabilidad de la intervención? ¿Y saben qué? Si ustedes reciben dinero público, están obligados a garantizar la transparencia, ¿sí? El pueblo se los exige. ¿Y qué herramientas tecnológicas pueden facilitar la implementación y el seguimiento de las acciones propuestas? Y todo eso responde también a una planeación y tienen que elaborar un cronograma.
un cronograma que dé cuenta de cuáles son las actividades principales que deben de llevarse a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto. ¿Cuál es la secuencia óptima de estas actividades para asegurar una implementación ordenada y eficaz? No vamos a hacerlo todo en una semana, o no vamos a hacerlo en 4 años cuando el presupuesto se tiene que demostrar en 1 año, ¿sí? ¿Qué plazos específicos se establecen para cada actividad y subactividad? ¿Cómo se van a distribuir las actividades a lo largo del tiempo para evitar sobrecargas o periodos de inactividad? ¿Qué hitos importantes del proyecto deben incluirse en el cronograma para medir el progreso? ¿Qué contingencias deben de considerarse en caso de que alguna actividad se retrase? ¿De qué manera se hará el seguimiento del cronograma para garantizar que las actividades se cumplen en el tiempo establecido? Además, hay que mostrar a los financiadores cuáles son los recursos necesarios que nosotros identificamos para nuestro proyecto y con cuáles contamos. O sea, no vamos a ganar la financiación o el financiamiento de un proyecto al ocultar información o al decirles, no, es que no tenemos ningún recurso para hacerlo. Pues si no tienes ningún recurso para hacerlo, ¿por qué voy a invertir en tu asociación? ¿O por qué voy a apostar a tu intervención? Entonces, tenemos que pensar en recursos humanos y en esos recursos humanos que tenemos o cuáles son necesarios, pues por qué o utilizaríamos ese recurso para pagarles un salario, o cuáles son los perfiles y competencias requeridos para los roles clave dentro del equipo del proyecto, etcétera, etcétera. Son muchas preguntas las que tenemos que contestar al posible financiador de nuestro proyecto. Miren, por ejemplo, también tendríamos que hablar de los criterios de éxito para una evaluación, de los métodos de evaluación, de la sostenibilidad de nuestro proyecto, de las colaboraciones, de cómo establecer las redes locales, nacionales, incluso internacionales, y de la implementación, la ejecución, también da pauta a responder ciertas preguntas. La adaptación de nuestro proyecto, porque cuando nosotros hacemos intervención en la realidad, en el hecho social, estamos sujetos a una realidad cambiante y en constante transformación. En fin, el mundo pues se cambia transformando un pequeño mundo. Justo ahora el doctor Mendoza quiere compartirles una página. Sí, miren, Voy a dejar de compartir la diapositiva. claro, una de las cuestiones con las que nos enfrentamos, y voy a ser breve porque ya el tiempo ya nos está comiendo, es precisamente los datos. ¿De dónde vamos a conseguir los datos? Y bueno, aquí hay les voy a mostrar rápidamente. Nada más dame la... Sí, una página. No, yo de aquí lo comparto. Ok, perfecto. Sí. Yo voy a compartir pantalla en este momento. Por ejemplo, está, a ver, permítanme. Miren, esta página es muy didáctica y es del INEGI. ¿Sí? Ahorita les voy a poner en los comentarios cómo se entra, pero si ustedes buscan, es CINCE 2020, van a tener una serie aquí de temas que tiene que ver con población, vivienda, fecundidad, mortalidad, migración, etnicidad, discapacidad, educación, características económicas, situación conyugal, hogares. Aquí tenemos una serie de temas. ¿Y esto qué nos va a arrojar? Esto nos va a dar los datos municipales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en fecundidad, ¿qué es lo que podemos encontrar? Si nos vamos aquí en fecundidad, y vemos aquí todos los datos que hay. Vamos a encontrar la relación de hombres-mujeres, razón de dependencia total, razón de dependencia infantil, y para el caso de la fecundidad, promedio de hijas nacidos vivos de la población femenina de 15 a 49 años, porcentaje de la población femenina de 15 a 19 años con al menos un hija nacido. A ver, por ejemplo, si nos vamos al promedio de hijos e hijas nacidos vivos en la población femenina de 15 a 49 años,
y le damos a aceptar, y así en cada uno de los temas, aquí en el mapa, le vamos a dar a ver mapa, ¿sí? Nos vamos a ir acercando y nos va a mandar los municipios. A ver, aquí yo creo que está lenta la red. Vamos a ver, a ver, permítame tantito, municipio de marcación y nos vamos a ir. Aquí está. Por ejemplo, en Altamira, que es una de las zonas. 1 punto hijas nacidas vivos. ¿Sí? Ok, nuestro tema es es migración, ¿no? Aquí vamos a ver qué datos podemos encontrar. Población nacida en entidad, población masculina en entidad, población nacida en otra entidad. Ah, nos interesa. ¿Cuál es la población nacida de la entidad? Y por municipio y demarcación. Y nos vamos a acercar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en Ciudad Victoria, y nos va a mandar el dato, 7.7 habitantes, ¿sí? Y aquí podemos, si le damos aquí, perdón, bueno, ¿dónde estamos? Vamos a poner en Tula, si le damos en esta parte de aquí, nos va a mandar también más datos que de acuerdo a los temas podemos ir, analizando, los cuales los podemos utilizar en nuestro documento. Esa es una página. La otra página, por ejemplo, está el SNI y, a ver, aquí, vamos a ver. Bueno, esta es la del INEGI. Déjenme compartirles otra página. Voy a compartir. Es el Sistema Nacional de Información Municipal, ¿sí? Esta también es muy práctica. Podemos conseguir datos desde aquí y es un director, por ejemplo, a donde nos vamos a ir es a la ficha básica municipal, obviamente, y miren, nos dan datos generales de población, de vivienda, de economía, de educación, de salud, de discapacidad, de migración, índice de marginación, ¿sí? Condición y tipo de capacidad, por ejemplo, y esto es de acuerdo al último censo de 2020. Si aquí le damos, buscamos Tamaulipas, nos va a desplegar por municipio todos los datos, ¿sí? Vamos a ver en Tampico, por ejemplo, y nos manda esta tabla, ¿sí? La población total, mujeres, hombres, sin limitación, y la que nos interesa, por ejemplo, condición de la limitación. Ajá, los totales, por ejemplo, aquí nos dice que hay 11.494 personas con alguna condición, limitación, 6.000 no se pueden mover, 3.243 no pueden ver, 1.032 no pueden escuchar, hablar o comunicarse, y bueno, así. Ahora, no se trata de nada más copiar los datos y meterlos, porque de nada nos sirve. Esto nos da pauta para desarrollar un argumento justificante de por qué es importante nuestro proyecto y sobre todo que conocemos los datos. Se los voy a poner aquí en el chat, hay más páginas, les voy a poner también otra más y también les voy a dejar la del laboratorio de una vez. ¿Gustas mostrar? Sí, a ver, por aquí la tenía, a ver, permítanme tantito, les muestro la página del laboratorio de estudios regionales donde nos pueden contactar también. Miren, en la página del Laboratorio de Estudios Regionales, que es esta, ¿sí? En esta página, bueno, tenemos actividades, ¿sí? Pero aquí lo interesante y los que les puede servir es que nosotros trabajamos bajo programas de investigación que tienen que ver con desarrollo regional, negocios, de innovación.
Aunque no hay uno como tal de política social, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con violencia, hay uno que tiene que ver con familia y sociedad resiliente, ¿sí? ¿Mandé? Aquí que es en la cual nosotros formamos parte, ¿sí? La doctora Carly y su servidor, en esta de familia y sociedad resiliente, nuestros proyectos van encaminados precisamente al análisis de la familia, entendiéndolas como un continuo cambio, ¿no? Entonces, les dejo también la página, ahí viene donde también nos pueden contactar los correos en cada programa, ¿sí? Y de las personas que están a cargo. Si no, con nosotros también les vamos a dejar nuestros datos en la barra de comentarios. Va a haber un correo que se les va a proporcionar Ajá. para dudas puntualmente sobre la elaboración y diseño de sus proyectos. Claro, entonces, bueno, por ahí voy a estar poniendo en los comentarios. No sé si hay espacio para dudas o algo. Tenemos escasos Sí. 10 minutos para atender algunas dudas. Si alguien gusta participar. Bueno, en No, ese sí, caso, ¿sí? ¿Le escuchamos, Jorge? así de lo que me comentó hace un momento del proyecto. Oiga, pero yo me quedo con una duda. Mi duda Claro es, que sí. entonces, mi duda es, según usted me explicaron, estaba mal. Pero entonces, ¿cómo yo le puedo hacer si yo hago todo esto, yo lo estoy realizando? Actualmente yo lo realizo. A ver, Escuché. ¿cómo? Perdón, no alcanzamos a escuchar bien. O sea, lo que yo les puse ahí, el proyecto, el título, y me hicieron muchas, que como tipo preferencias estaba mal. Entonces, ¿cómo lo podría yo hacer si yo todas estas actividades las estoy realizando? No, no, a ver, sí, una cosa que quede clara, no es que esté mal, estamos nada más indicando lo que los evaluadores tomamos en cuenta para un proyecto. Ahora, claro, yo no, y en verdad que no dudamos en ningún momento de las buenas voluntades. Lo que nosotros tomamos en cuenta como evaluadores es que exista una concordancia, que haya un documento que esté de acuerdo al objetivo, que esté claro, que esté muy específico y sobre todo que tenga un equipo, el equipo necesario para llevar a cabo este proyecto, porque si no queda claro desde un principio ni cómo se van a ejercer los recursos, ni hacia dónde van, o el objetivo dice una cosa y las acciones otras, entonces, para empezar, los evaluadores van a descartar ese proyecto, ¿sí? Claro. Sabemos de sus intenciones, eso no lo dudamos, pero las intenciones no bastan. ¿Por qué? Porque se necesita un plan muy bien estructurado. Sí, por eso les mencionamos que en nuestro laboratorio hay un equipo transdisciplinario dispuesto a darles alguna asesoría, ¿sí? También vamos a dejar un correo electrónico donde ustedes pueden manifestar sus dudas. Lo más importante es que revisen el material que se va a quedar, la presentación sobre todo, para que ustedes analicen cómo van planteando su proyecto. Pero lo más importante es que no se agobien, sino más bien que amplíen sus redes, ¿sí? Y que sepan que también a través de nuestra universidad pueden contar con una asesoría efectiva. Ah, muy bien. Y ese va a estar ahí en la loma, lo que viene siendo los asesores. Perdón, es No que entiendo. no se escucha bien. Si pudiera repetir, por Los favor. asesores, los asesores están ahí en la ahí en la loma. Sí, vamos a En dejar un algún contacto. Yo creo que más al ratito se sube en la página el correo de contacto. Y como les acaba de mostrar el doctor Luis Mendoza, el Laboratorio de Estudios Regionales también nos pueden contactar directamente.
También nos pregunta Guadalupe Mayorga que dónde nos ubicamos. Nosotros estamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero acuérdense que la pandemia nos enseñó a utilizar la virtualidad. Entonces, con mucho gusto los podemos atender. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar la sesión, ¿sí? Sí, Claro. pues a nombre del Sistema DIF Tamaulipas, le agradecemos mucho a los doctores, a la doctora Carla y al doctor, su participación en este curso que ha sido bastante interesante. Gracias por atender nuestra petición y para todos, pues vamos a subir en la plataforma de Lazos del Bienestar el material. Ya hay por ahí un documento que si gustan revisarlo y todos los datos de ellos, los teléfonos de contacto, en donde ellos puedan atender sus preguntas más específicas para que ustedes puedan enviarnos y participar con su mejor intervención e iniciativa. Como ya se les ha comentado, pues va a ser muy, los investigadores que son dictaminadores serán muy estrictos a la hora de evaluarnos, porque como bien han dicho en esta sesión, los recursos son públicos y el DIF busca los mejores aliados, los aliados que tengan la experiencia en su modelo de intervención social, pero también el aliado que tenga un alto compromiso en la transparencia de los fondos. Eso es una parte muy importante y es cierto, en cuanto más tengamos la credibilidad, pues más va el gobierno ir invirtiendo en esta convocatoria y quizá el siguiente año no son 250,000, sino ya sean 500,000, pero todavía depende de nuestra práctica y de este profesionalismo que le vayamos impregnando a nuestra intervención. Y la población de atención prioritaria es la que el sistema DIF y a través de ustedes y sus voluntades, pues vamos a poder atender de manera muy eficiente y profesional. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a los doctores, muchas gracias a los centros asistenciales por su apoyo y siempre su colaboración. Estamos para apoyarlos y que tengan lindo día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. luego. Estamos a la orden. Saludos a todos los compañeros y a todas las compañeras.